¿Se puede recitar el alfabeto A, B, C, D, F, G, H? Que en sus orígenes tiene un fin funcional, de tal manera que resulte una pieza de arte. Me preguntó una tarde el artista Kurt Schwitters. ¡Ah! Che, che, che. Meter la ñ. O. 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 Rinse que te bebe, ra que te bebe, si que te bebe, ense, rinse que te bebe,
¿Y Noé? ¿Y? 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 Son ustedes muy amables. Es un placer estar aquí en esta primera edición del Festival Internacional Literario en la Casa de Achugarri. Lo que acaban de escuchar es una pieza fónica que se titula Oír a de se va, que es la palabra abecedario al revés. En el principio no fue la palabra, sino la voz. La voz telilla de la palabra vocablos y respira. La voz de papá que resonó en el corazón de mamá. Love, love, love. La voz de mi más remoto origen. Lobos, bocol oborto, oblogo oloboco, obrorso, onrodondo. La voz por la boca muere. Como el pez. La voz nace en la boca como el poema. Tzara, 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 dixit. La voz sonidos son. La voz errante, fonema aéreo. La voz aire pasando entre las cuerdas vocales, la I, la A, la E, la U. El viento. La voz de las vocales ebrias de Arturito, l'enfant terrible. Y la voz gramatical, que define si como sujeto sos agente o paciente. La voz monosílabo masculino con artículo femenino, el vos, le vos de todes, la voz impertinente de tu voz o la dulce voz del bossa nova. La voz que dice lo que pienso mientras habla, no sabe. La voz que ya nada sabe y aún así fala y canta como si supiese. La voz cuerpo, no la tatuaje. La encarnada, digo.
de la luna, mon ami Pierrot. La voz se imprimió por primera vez a punzón sobre papel ennegrecido con humo de lámpara y una voz entonaba: au clair de la luna, mon ami Pierrot, prêtez-moi ta plume, por l'amor de Dieu. Esto fue en el fonautógrafo de Edward Leon Scott de Martinville en 1860. Y no era la voz de Thomas Alva Edison, 16 fonógrafos después, a voz en cuello. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, very little, little lamb. La voz del poema es escritura que encuentra su tono y nos habla. Dice Lacan y aúlla su jauría, esta voz incluida, que pregunta: la voz nadie de la escritura se escribe sola, ¿eh? Y la voz oída mientras leo la voz de lo escrito. ¿De quién es esa voz? La voz muda de lo inscripto. Ya no muda, está mudando. Está mudando, está mudando, está mudando, está mudando, está mudando. La voz mimética de la torcaza que cada 7 segundos interviene. Si carece de poiesis, tiene un gran sentido del ritmo. Y la voz de la Ave María sobrevolando el agua bendita del río de las garzas. La voz de la ley, pero si hay justicia. La voz sí, pero no sin voto. La voz que el alma pronuncia y que heroico sabremos cumplir, que sabremos. La voz de mando que manda a desaparecer la voz de los disidentes, de mando a esa voz y a su ciega obediencia en cualquier punto de la historia de la humanidad. La voz de la multitud. Tiemblan estadios, tiranos, víctimas a granel. La voz del odio. Lengua bisturí. Y la voz de la musa, al oído del corazón. La voz del alma del enamorado que habita en otro cuerpo. La voz a media voz de los amantes. La voz de la naturaleza habla, pero ¿quién carajo la escucha? La voz tempo de la conversación que veníamos teniendo, ¿se acuerdan? Ahora interferida por 5.000 millones de teléfonos celulares sonando al unísono gracias a la Tele-Ringtone organizada por MMNITSE Smart Moving to the Sideral Satellite. La voz de la conciencia, voz evidente. La voz vidente de los oráculos, única máquina del tiempo. Y la voz etcétera. Fría como la inteligencia artificial de un mecanismo infinito. La voz rayo que no cesa, cuerpo eléctrico de los poetas adictos a la poesía. Y la voz hermética. Entrar uno en la voz. La voz pez y punto a tramo de aire.
Algo pasa por la voz. Esto pasa por la voz dicha, la dicha de la voz. La voz, poesía con o sin tinta, es distinta. La voz Beauty, Truth, Beauty de cuando Keats expulsó a Platón del ring de la poesía. Y la voz del latín, vox, vocis, caja de resonancia, la Pandora. Y la voz furiosa de Plutonio, cuyos escupitajos queman por generaciones los huecos de los japoneses. La voz miedo no dice las cosas por su nombre, la voz de las cosas inanimadas, la voz follaje del árbol, la voz soplando desde la ladera de la laringe y la voz herida del viento o hiriendo en él. La voz expansión polifónica del universo, manda la voz. La voz que viga a los sonámbulos en las cornisas del sueño, la voz partitura oculta del inconsciente, la voz cable a tierra del que está en coma. Háblale, decile cuánto lo querés. Y la voz de la razón, tan perfecta ella hasta cuando tose. La voz incesante vigilia de los locos. La voz, el diario de tu barrio, no dejes de comprarlo, salió la voz. La voz chamullo, chamánico, churrinche, telúrico, la voz Gardel y Caetano, Lennon y Jagger, Billie Holiday y Nina Simone, and a stairway to heaven, smoke, baby, 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 baby. Y la voz que entiende mi perro y atiende mi gato cuando les hablo. La voz de los que no tienen voz, demagógica voz de algunos poetas. La voz si tenés un din, don, dan. La voz parca, la voz sombría de la sombra. La voz presencia soberana y la voz entrañable de los amigos. Hoy aquí tantos presentes. La voz de mis queridos muertos que escucho clarito al oído. Y la voz divina, hablante, por la voz de niña o niño, las voces hijas, amadas, desde el primer instante y para siempre, Lula, Joaco, Alecos, Yoyo, Nío. La voz propia que finge ser igual a sí misma. La voz yo, hablante de mi otro. ¿Vos quién sos? Todas las voces eres tú. Y la voz del silencio, que con los años elige que callar. La famosa voz del destino, que en algún punto y por fin llega a su destinatario. Sobre voces no hay tanto escrito. Sería como escribir en el agua, pero en el aire. La voz es una flecha. La sombra es el arco. Muchísimas gracias. Gracias al museo, a todo su personal aquí,
a Leonardo, a Laura, amables ejecutivos, a Francisco en sonido, a Álvaro García en visuales. Muchas gracias. En especial agradezco a Andrés Echeverría este encuentro con todos ustedes estos 2 días y a todos mis colegas que ya vienen con ustedes. Buenas tardes.